Hijos de perra. Capítulo 52. Cuando te caes. Vania era un torbellino de golpes y paradas cuidadosamente medidos, un tornado de espadas y puñetazos. Si alguna vez pudo haber un arte en el acto de la guerra, entonces Vania estaba entre los mejores pintores del imperio. Todo esto se perdió trágicamente para Izuku, ya que seguía recibiendo golpes en la cara que sabía que habría podido esquivar apenas un año antes. El augmético era aparentemente el mismo que su antigua pierna, pero simplemente no lo era. Pequeñas diferencias en el equilibrio, una ligera lentitud en su necesidad de moverse, una extraña sensación de picazón en el lugar donde el metal se encontraba con sus nervios que Kaul le había dicho que desaparecería en unas pocas semanas o lo acompañaría por el resto de su vida. Vamos, Isu. Es muy fácil. Todo lo que tienes que hacer es golpearme en la espalda. Izuku lo esquivó hacia atrás, casi perdiendo el equilibrio cuando su pie golpeó el suelo demasiado pronto y, en lugar de fluir hacia un contraataque, se agachó bajo el movimiento de su pierna. Reprimió una maldición cuando una vez más fue golpeado en la cara, antes de finalmente darse por vencido y saltar lejos de ella, saliendo de la arena con el ceño fruncido. Vania lo miró melancólica, claramente preocupada por su enfado. Izuku apenas se dio cuenta mientras se sentaba en una silla móvil, colocaba su nuevo pie en un banco y comenzaba a desacoplar la cubierta protectora de la carne real del augmético. Una vez que se lo quitó, sacó varias herramientas de la caja de herramientas que estaba junto a él en el banco, giró su brazo unas cuantas veces para producir varias placas pequeñas de ceramite, adamantium y acero, y se puso a trabajar. El maldito dedo meñique todavía pesa demasiado, el dedo gordo se curva demasiado lento y el talón está a unos milímetros demasiado alto. Sus quejas eran más para él mismo que para que nadie más pudiera escucharlas, pero lo ayudaron a tranquilizar sus preocupaciones mientras contemplaba la extremidad de metal. Casi preferiría que el pie fuera completamente diferente a su pierna de carne y hueso. En ese escenario, podría simplemente entrenar hasta que se acostumbrara a sus diferencias. Kaul lo había hecho casi una copia del perdido, pero era solo eso. Una copia cercana, no una copia perfecta. Al ser tan similar a su pierna perdida, cada pequeño detalle que era diferente significaba que su antiguo estilo de movimiento estaba un poco alejado de lo que estaba acostumbrado. Ya había reemplazado el acero de su espinilla con adamantium para hacerlo más liviano, los huesos de la parte media del pie habían sido reemplazados por una mezcla de ceramita y acero para darle más peso a la parte media del pie. Y ahora estaba solucionando los pequeños problemas del mecanismo de su tobillo. Sacó todo el pie delantero y luego aflojó el tornillo del amortiguador, empujando el talón hacia adentro antes de volver a apretar el tornillo. Balm había comenzado a calcular si era posible utilizar el pistón como ataque, pero aún no había mostrado resultados. Después de todo, solo tenía una pequeña parte del cerebro de Izuku para pensar. Mientras Izuku trabajaba, sintió que sus pensamientos vagaban. Había pasado casi un año desde la batalla por la fábrica, y la realidad de lo que ahora era Izuku había tenido mucho tiempo para sentarse. Sabía que ya había sido un cyborg, con los implantes en su cerebro y la IA compartida. El mismo espacio, pero esos habían sido ocultos, por falta de una palabra más adecuada. Tener un miembro hecho de metal y cables era mucho más concreto en su mensaje de que no era completamente humano. Sintió un par de manos deslizarse sobre su espalda antes de posarse sobre sus hombros. Vania se apoyó contra él, los latidos de su corazón resonaron en su espalda y hombros, antes de que sus manos bajaran y lo abrazaran. Ella presionó su rostro contra la nuca de él, e Izuku sintió que parte de la tensión desaparecía en el gesto. Todo va a estar bien, Izu. Este no será el estado de las cosas para siempre. Volverás a la normalidad antes de que te des cuenta. Izuku no respondió. Lo sabía, no esperaba seguir jugueteando con su pierna hasta que fuera viejo y gris. Sabía que la cruzada negra se prolongaría durante varios años más y que tendría la oportunidad de luchar contra Gorras nuevamente. Pero se estaba impacientando. Cada día que estaba atrapado sin poder luchar en su antiguo nivel, era un día en el que morían personas inocentes, personas que él había jurado salvar.
Cada día era un día en el que las personas que habían olvidado o abandonado al emperador, descarriadas por personas como gorras, no podían ser perdonadas. En lugar de tratar de hablar sobre la confusión de pensamientos y preocupaciones que se arremolinaban alrededor de su mente como un remolino, simplemente resopló. Vania, el hermoso ángel que era, lo entendió. Incluso si te hubieras ido al día después de que te pusieran bajo el cuidado del boticario, probablemente todavía estarías en tránsito hacia donde sea que te necesiten. Los Astartes, la Guardia, el Mechanicus, todos son perfectamente capaces de luchar. Eres solo un hombre, y ahora mismo, se levantó y le tendió una mano, tienes que dejar de sentir lástima por ti mismo y volver a ese ring. Izuku volvió a colocar el resto de su pie en su lugar, volvió a colocar la funda y comenzó a ponerse los zapatos. Miró la mano extendida antes de estrecharla con la suya con una sonrisa. ¿Cuántas pérdidas tengo otra vez? Vania le devolvió la sonrisa a Izuku, pudo sentir una oleada de energía fluyendo a través de él mientras los dos caminaban de regreso al ring de entrenamiento. Hasta ahora solo tienes 37 años, puedes recuperarlos fácilmente. Incluso cuando Izuku estaba boca arriba y los 37 se convirtieron en 38, su mal humor no volvió. Todo el mundo tenía algún obstáculo personal que debía superar, este era solo suyo. Y él iba a volar sobre él. Invocar un avatar de lo divino es un proceso problemático, especialmente si nadie en su pequeña aldea, hasta donde ellos saben, es un psíquico. Los intrincados rituales, la alineación de tótems y fetiches, para maximizar el tamaño de la grieta en el mundo y minimizar el daño a quienes realizaban los encantamientos, todo fue un trabajo muy preciso. Afortunadamente, el padre Grigori había estado predicando la buena palabra del emperador durante muchos años, por lo que estaba acostumbrado al trabajo detallado, y el nuevo libro que había recibido hacía casi un año completo, que detallaba las prácticas del emperador en 4 solo se había ampliado su mente más lejos. Grigori se había considerado un hombre piadoso, un devoto sirviente del dios emperador. Oh, cómo se habían cerrado sus ojos, su lealtad anterior no había sido más que un fragmento, un facsímil del verdadero poder de lo divino. Había ido a todos los pueblos cercanos, predicando la nueva palabra del emperador. Ellos, a su vez, habían predicado en todos los pueblos cercanos. Una y otra vez, como eslabones de una cadena, la palabra de lo divino se había extendido por todo el planeta. Entonces, él y su congregación susurraron las palabras sagradas alrededor del símbolo del emperador en 4, una estrella con una punta por cada aspecto divino del emperador y un punto por cada uno de los defectos de la humanidad. Honor y cobardía en rojo. Confort y miedo en verde. Conocimiento e ignorancia en azul. Placer y apatía en rosa. Grigori se aclaró la garganta y suplicó a los ángeles del emperador, esperando que sus ojos invisibles pudieran verlo en su miserable estado. Oh, poderosos Astartes, los ángeles vengadores del emperador. Te pedimos humildemente que hagas brillar tus santos ojos sobre nosotros. Sal a través de la puerta santa y grácianos con tu perfección todopoderosa. La realidad en el centro de la estrella pareció comenzar a doblarse y plegarse bajo el peso de los nietos del emperador, mientras el aire comenzaba a brillar y deformarse ante los propios ojos de Grigori. El joven zar, apenas unas semanas después de su 8ª temporada de cosecha, había sido colocado en el centro de la estrella ritual, ya que la inocencia de un niño era muy importante para el divino emperador. El texto hablaba de un lugar bajo la mirada directa de lo divino, y que allí sería donde llevarían al joven zar. Grigori casi sintió celos por el niño pequeño, una tierra donde los ojos del emperador en 4 te vigilaran activamente sería sin duda un paraíso más allá de las palabras. Mientras las oraciones cantadas alcanzaban un punto álgido, Grigori vio algo que permanecería con él para siempre. El universo pareció olvidar cómo se suponía que debía ser. Hubo un ruido verdaderamente indescriptible, una visión verdaderamente indescriptible, y de repente Zar desapareció. En su lugar, estaba lo que Grigori solo podía describir como un ángel. Su armadura era del color de la sangre de los mártires, y estaba adornado con fuego sagrado. Un libro muy parecido al suyo estaba encadenado a su hombrera, prendido fuego, pero sus palabras sagradas evitaban que se quemara.
No llevaba casco, y Gregory pudo ver el hermoso y cincelado rostro de uno de los astartes del emperador mirándolo. Hola, Gregory. La voz del ángel era una voz de barítono profunda que parecía sacudir la tierra a su alrededor, y Gregory se arrojó al suelo postrándose. Mi nombre es Gorrazan. Veo que has leído mi libro. Gregory miró a la figura titánica y apenas pudo reunir la energía para sentir. Ese sí, mi señor. Hemos leído la verdad de la Lectitio Humanitatis, tal como la escribiste tú y los otros 4. Fui principalmente yo, pero estoy divagando. Ha demostrado ser increíblemente resistente en su fe y creo que está más que preparado para dar el siguiente paso. Gregory hizo una pausa y sintió los comienzos de un santo fervor brotando dentro de su alma. En el siguiente paso, mi señor. Gorraz sonrió, su sonrisa con dientes brillando como una luz en la oscuridad de la sala ritual. Este planeta está gobernado por apóstatas, adoradores de una fe falsa. Nosotros los corregiremos. En una habitación dorada con más oro del que algunos planetas poseen en su totalidad, en un trono que se parece más a un ataúd, Magnus el Rojo y sus 3 confidentes más cercanos de la Legión de los 1000 hijos, junto con uno de sus hijos genéticos de la Legión Todopoderosa. Poderosos, pongan sus manos sobre el cuerpo herido del emperador. Estaban tan cerca ahora que Magnus podía sentirlo. Su cuerpo había sido sanado a tal punto que ya no se pudría activamente, su alma maltratada y magullada estaba anclada a su carne nuevamente, así que lo único que quedaba por comenzar a arreglar era su poderosa mente. Es cierto que todavía pasarían muchos miles de años hasta que el emperador estuviera lo suficientemente bien como para ser considerado algo más que casi muerto, pero este fue el último paso en su camino para demostrar que eventualmente podría caminar entre ellos nuevamente. El primer paso del viaje de penitencia de Magnus. Cerraron sus 9 ojos colectivos y comenzaron a curarlo gradualmente, tal como lo había hecho Magnus cada 90 días durante casi 700 años. Izuku cayó al suelo, el aire salió de sus pulmones por el impacto. Mientras inhalaba, su visión fue invadida por una intensa luz dorada y sintió que la presencia de su padre lo envolvía. Vio como una nube de color púrpura e intenso se extendía desde algún lugar del norte galáctico, consumiendo rápidamente planeta tras planeta antes de detenerse en el lugar donde sabía que el imperio se resistía al ataque de los traidores. Mientras observaba el repugnante pantano burbujear a través de la galaxia, pudo escuchar algo. Escuchó voces. Querido emperador, si nos ves, concédenos fuerza mientras desafiamos esta frontera. Dios emperador, por favor cuídame mientras me preparo para traer a mi hijo a este mundo. Dios emperador, por favor mira mi difícil situación y concédeme la fuerza para vencer. El emperador nos envía un poco de ayuda, casi estamos invadidos aquí. Cientos de miles de súplicas, oraciones y maldiciones lo asaltaron junto con un nombre, un pequeño mundo agrícola al borde de la destrucción. Bebinox II. Tan pronto como escuchó el nombre, Izuku fue arrojado de regreso a su cuerpo, jadeando nuevamente antes de ponerse de pie. Vane parecía alarmada hasta que Izuku la miró a los ojos. Ella entendió de inmediato y se dirigió al hangar con Izuku solo un poco detrás. En cuestión de horas estaban a bordo de Roma y se unieron magnéticamente a una nave de transporte de la Guardia Imperial que salía, preparándose para el tránsito warp. Izuku solo esperaba que no fuera demasiado tarde. El sargento de artillería bretón odiaba su trabajo. Se suponía que la vida en el PDF de Bebinox era cómoda. Buen salario, buenas instalaciones, no tener que cultivar carne grox desde el amanecer hasta el atardecer durante algunos años, y la ubicación. ¿Quién en su sano juicio desperdiciaría recursos atacando un pequeño mundo agrícola prácticamente sin importancia estratégica y sin recursos naturales para explotar más allá de los cereales y la carne? Sin embargo, tal vez fuera solo eso. ¿Quién en su cuerdo sano? Estos herejes claramente no lo eran. De repente, cientos de aldeas agrícolas periféricas se rebelaron abiertamente. Se lanzaron contra las PDF con un celo enloquecido. Al principio, el gobernador planetario había asumido que se trataba simplemente de otro motín por alimentos, y envió tanto a la Guardia Antidisturbios como a los Arbites. El hecho de que los rebeldes ahora llevaran chalecos antibalas, empuñaran escopetas y mazos de energía, y condujeran vehículos blindados Arbites indicaba que aquello era un fracaso. Así que aquí estaba él.
Atrapado en una trinchera alrededor del único puerto espacial en todo el planeta, disparando a una marea aparentemente interminable de granjeros y paletos, con la esperanza de que sus suministros de munición resistieran antes de que los herejes pudieran montar su cráneo en un palo. Escuchan miserables excusas para la soldado, gritó el comisario por encima de la línea de trinchera, asegurándose de que todos los soldados en su vecindad le estuvieran prestando atención. El cuartel general me acaba de enviar un mensaje. Estamos recibiendo unos malditos refuerzos. Una leve ovación surgió de los hombres cansados, sucios y exhaustos que tenía delante. La buena noticia es que ya llegarán en una hora. Se escucharon más aplausos. La maldita mala noticia es que solo son 2 personas. Los gemidos fueron audibles desde múltiples lugares. Cierren las trampas, maricas. No había terminado. Los gemidos cesaron y algunos regresaron al terreno baldío frente a ellos. La persona que viene a ayudar a sus lamentables traseros a llegar a donde se les necesita es alguien que todos conocemos. Su nombre está en el libro de orientación, la táctica imperial y la lectitio humanitatis. No es otro que Izuku Frakin Midoriya. Así que levántate, ponte guapa y deja de ser una deshonra para todos los gusanos que alguna vez han vivido su miserable vida arrastrándose por la tierra. Mientras recargaba su arma láser y tomaba posición en la línea de trinchera, Brereton no estaba seguro de si debía sentirse aliviado, asustado, enojado o alguna combinación de ambos. Por un lado, recibían refuerzos, por el otro, por muy buen soldado o sacerdote que fuera alguien, no había manera de que una sola persona pudiera inclinar seriamente la balanza de poder a su favor. Podrían. Bebinox segundo. Incluso desde la órbita, Izuku podía ver las enormes columnas de humo que salían de los campos de cereales en llamas. Incendios que debían tener kilómetros de altura arrasaron el planeta, añadiendo nubes artificiales al planeta, por lo demás idílico. Desde tan alto casi parecía su tierra. Por supuesto, había mucha más masa de tierra y las formas eran incorrectas, sin mencionar que una cuarta parte literal de dicha masa de tierra era actualmente de color amarillo dorado con grano maduro. Pero sí se parecía a la tierra. Incluso había una cadena de islas en uno de los océanos que parecía un Japón ligeramente gorjeado. Izuku sintió las punzadas de la melancolía apoderarse de su corazón por un breve momento, antes de armarse de valor. Después de todo, tenía una misión que cumplir. Y en comparación con el último mundo que había visto desde esta perspectiva, esta vez no era demasiado tarde para salvar a la gente. Balmung destacó su zona de aterrizaje actual y le mostró la ruta de aproximación que debía tomar. Los rebeldes no tenían nada que se pareciera siquiera a armamento antiorbital, por lo que su trayectoria de vuelo no importaba mucho. Marcó el destino y se levantó de la silla del piloto. Todo su equipo estaba en orden y, por lo que parecía, Vanya no se quedaba atrás. Él la miró y vio que ella simplemente se recogía el cabello en una coleta alta y apretada. La mirada que ella le dio le recordó la de hace unos días, pero en un lugar y postura muy diferente. Izuku sintió que sus mejillas se calentaban y tuvo que toser con el puño mientras miraba a cualquier lugar menos directamente a ella, provocando una carcajada por parte de Vanya. No te preocupes, Izu. ¿Estás nervioso? Porque sabes que estaré contigo en cada paso del camino. Para mantenerse ocupado revisó su rifle, comprobándolo y volviendo a comprobarlo. Pronto sería de mucha utilidad, considerando el terreno plano en el que estaba a punto de pelear. Dejó escapar algo casi como un suspiro. Sé que estarás allí, pero esa es la parte que me pone nervioso. No estoy donde debería o quería estar con mi pie, sé que vas a tapar mis puntos ciegos, pero me molesta que los tenga en primer lugar. La nave comenzó a temblar suavemente, indicando que habían entrado en la atmósfera y se acercaban a su objetivo. Cariño, Izuku se estremeció ante el apodo, incluso si nunca vuelves a coger un rifle, aún puedes salvar a la gente. Eres un gran escritor, eres inteligente, pensarás en algo. Vanya se inclinó y lo besó castamente en la mejilla antes de cubrirse la cara. Te amo. Izuku suspiró, sus tensiones parecían salir de él como agua por un desagüe. Yo también te amo, Vanya. Bien, entonces vayamos a salvar algunas almas, ¿sí?
Pudo ver su sonrisa traviesa debajo de su máscara y le devolvió una antes de ponerse el casco. Bien, hagamos lo que vinimos a hacer aquí. Aterrizando 5-4. Cuando Izuku sintió la voz de Balmun en su mente, él y Vania se dirigieron a la entrada de Roma. Aterrizarían directamente frente a una de las bases de operaciones avanzadas de las PDF locales, y desde allí avanzarían hasta una antigua aldea agrícola que se había convertido en un punto de reunión para los traidores. 3-2-1. Vania se acercó a él. Recuerda, distante, pero serio. Queremos que se sientan inspirados, no aterrorizados. Ese es un trabajo para los astartes. Cuando Izuku asintió, la rampa de embarque se abrió y la operación ya estaba oficialmente en marcha. Mientras los dos bajaban de la rampa de aterrizaje, un grupo de 4 soldados de las PDF se les acercó. Izuku distinguió fácilmente al oficial al mando del grupo. Estaba flanqueado por un comisario, un sargento mayor ligeramente sucio y un soldado con un gran equipo box al hombro. El oficial, un segundo teniente por la insignia que llevaba en el hombro, se detuvo frente a él, hizo sonar los talones e hizo la señal del águila. Izuku repitió la señal antes de tenderle la mano al hombre. El teniente, rápida y firmemente, le estrechó la mano. Muchas gracias por venir, señor, ya estábamos esperando ansiosamente su llegada. El placer es todo mío. Creo que ya recibió nuestra comunicación. ¿Alguna sugerencia o idea sobre nuestra propuesta? El teniente meneó la cabeza. No se me ocurre nada. Se ha demostrado que ese grupo de cazas está lleno de armaduras capturadas, lo que significa que no hemos podido abandonar nuestras trincheras en semanas. Si realmente eres capaz de destruir esa aldea, deberíamos tener suficientes hombres para comenzar operaciones ofensivas. Se ha reforzado. Trincheras. ¿Algún cambio desde la última comunicación? El teniente pareció vacilar por un momento antes de mirar a su alcalde. El hombre en cuestión negó con la cabeza. No, señor. Creemos que se están recuperando y preparándose para una carga o ataque. Izuku tarareó un poco y luego asintió. Eso significa que nuestro plan de ataque sigue en pie. Tendremos el pueblo mañana por la noche. Los 4 hombres se pusieron rígidos, ya fuera por el shock o la sorpresa, y el comisario soltó una risa nerviosa. Señor, debe estar bromeando. Hemos intentado resolver ese problema durante casi 2 meses, y aunque aprecio la broma para aligerar la atmósfera. No estaba bromeando. Izuku lo interrumpió, girando su cabeza hacia él y usando la impasible máscara de calavera para mirarlo. 4 horas. Ese es el tiempo que tardará en caer una vez que estemos allí. Sin esperar una respuesta, Izuku y Vania pasaron junto al grupo y se dirigieron hacia Salamander que esperaba. Se detuvo brevemente a medio camino y giró la cabeza para mirar por encima del hombro. ¿Vienes o no? Si bien podemos hacerlo solos, agradeceríamos un poco de apoyo por si acaso. Esto hizo que el cuarteto se pusiera en movimiento, apresurándose a alcanzarlo y abordar el APC. Unas cuantas llamadas de voz apresuradas más tarde, Izuku y Vania estaban a la cabeza de 3 salamandras y una quimera que retumbaban por un camino de tierra hacia la aldea. Una vez dentro, Izuku exigió un mapa actualizado e información sobre el frente. Devoró los AR, comparó las imágenes que Roma había tomado durante el descenso con los mapas existentes, y preguntó a los soldados sobre la calidad de las tropas con las que estaban luchando. Al parecer, no había calidad, solo cantidad. Los herejes habían estado literalmente atacando las trincheras con granjeros de tierra y armamento recuperado. No estaba seguro de si elogiar al enemigo o criticar a los defensores por permitir que las tácticas literales de ondas humanas se volvieran tan efectivas. El convoy se detuvo justo fuera del alcance de las ópticas y sensores de uso civil. Izuku salió de la escotilla superior y usó su propio telémetro y la ayuda de Balgun para hacer un modelo de la aldea. Una vez hecho esto, comenzó a anotar el número de enemigos, posibles rutas de patrulla y emboscadas. Se volvió hacia el comisario, los ojos verdes de su yelmo de calavera brillando en la oscuridad. Si ven entrar algo más grande que un tractor, quiero que avancen. He luchado contra Astartes, pero imagino que algo como un Apcarbites podría ser un poco complicado.
Antes de que el comisario, o cualquiera de los otros guardias, pudiera responder, él y Vania se escabulleron como sombras de su refugio blindado y sigilosamente se dirigieron lentamente hacia la aldea. Se quedó helado cuando escuchó pasos acercándose a él, y se hundió en el suelo fangoso mientras un aldeano vestido con lo que solía ser un mono de mecánico adornado con una estrella de 8 puntas y un casco arbites caminaba por el camino, absorto en un glow stick. Y aparentemente ajeno a su presencia. Cuando atravesó el cuello del hombre con su espada de pase, ni siquiera había tenido tiempo de soltar el humo. Simplemente se filtró por los nuevos agujeros rectangulares en su cuello mientras su cuerpo caía al suelo. Izuku revisó su espada y sonrió al aquila grabado en el metal verde-negro. El martillo para marcar que había usado en Bittern Tertius sería demasiado ruidoso para una misión como esta, por lo que había grabado el símbolo del Imperio del Padre en su espada y en la palma de su guantelete. Estarían marcados, incluso si no fuera tan abierto. A partir de ahí fue un proceso simple, aunque sangriento. Usó su garra Tox y su espada de pase para adelgazar a los guardias del perímetro tan rápida y silenciosamente como pudo. Incluso suprimidos, su pistola y su rifle todavía estaban clasificados como anti-astartes y, posteriormente, eran bastante ruidosos. Se movieron de una dependencia a otra, eliminando a los hostiles completamente inconscientes. Con el conocimiento de que un cadáver era una de las cosas más sospechosas del planeta y un poco de pensamiento creativo, lograron esconder los cuerpos en varios lugares antes de pasar al siguiente edificio. Se quedó sin escondites después de cumplir 37 años. Vania contó un total de 42, y eso fue solo porque había encontrado un camión con remolque y había arrojado allí los pedazos de lo que solía ser un escuadrón entero. Los dos treparon a lo alto de un silo de grano y hicieron clic con sus manos. Cuentas de voz. Tango 4, adelante, este es Idin Blade. Responder. Escondiendo a Blade, este es Tango 4, estoy escuchando. El pueblo periférico está despejado. Envíe tropas para asegurar y atacar el objetivo principal. Hubo una pausa momentánea antes de que llegara una respuesta. Enviar tropas, entendido. La pareja miró a lo lejos, hacia la cresta donde sabían que estaba estacionado su refuerzo, y en 1 o 2 minutos pudo ver el brillo de un chaleco antibalas tipo PDF a la luz de la luna. Satisfecho de que llegarían más temprano que tarde, Izuku giró sobre sus talones y saltó desde el techo del silo. Directamente enfrente de uno de los AC de arbites. Parpadeó por un momento ante la puerta abierta del AC. Más específicamente, parpadeó ante el hereje que estaba parado en dicha puerta y mirándolo directamente. Justo cuando estaba a punto de abrir la boca y gritar sangriento asesinato, Izuku extendió la mano con 5 hojas de 20 centímetros y le dio un fuerte golpe en el pecho, empalando al pobre e inyectándole suficiente toxina para matar a un orco. Presumiblemente. Después de todo, Izuku nunca había conocido a un orco. Izuku tiró al hombre hacia un lado y entró en el acto propiamente dicho. A partir de ahí, pasaron unos 6 segundos de gritos ahogados, 3 disparos láser y un gorgoteo entrecortado antes de que regresara el silencio. Un día más siendo un héroe. Vania pudo sentir la sonrisa engreída y egoísta en su rostro cuando salió. ¿Adivina qué? Ella puso los ojos en blanco, temiendo ya lo que él estaba a punto de decir. Déjame adivinar, hubo otra Emi. Había otros 6 allí. Hizo un pequeño gesto con el puño que fue tan tonto que Vania casi se rió a carcajadas. Así que creo que eso te deja a ti en 42 años y a mí, incluso detrás de su casco de calavera, Vania se dio cuenta de que le estaba sonriendo juguetonamente. A los 43. Dejó escapar un fuerte suspiro. La misión no ha terminado, Isu. Comparemos pollas cuando volvamos a bordo del Roma. Isu se encogió de hombros, adoptando ese aire de estoy a punto de hacer una broma y no me importa que Vania amaba y odiaba a partes iguales. No sé si debemos compararnos, Vania. Si mal no recuerdo, anoche parecías. El pobre, pero entrañable, intento de broma de Izuku fue interrumpido por gritos y sonidos de disparos láser y disparos de armas automáticas desde las cercanías de la aldea objetivo principal. Las PDF deben haber sido atacadas por más herejes.
Vania inicialmente pensó que podrían manejarlo, hasta que escuchó el sonido de un lanzador de misiles siendo disparado, y lo que probablemente era uno de los Salamander explotando. Ninguno de los dos perdió un segundo antes de correr a toda velocidad hacia el ruido. Izuku sacó su pistola de ejecución, comprobó si estaba cargada y, por si acaso, cargó una granada en el lanzador. Vania hizo lo mismo y sacó dos pistolas. Una automática de gran calibre con un cargador de 12 balas y una pistola láser de gran calibre. Con Izuku a su lado, realmente no tenía que preocuparse por quedarse sin munición sólida. Había renunciado a su habitual Neural Shredder por algo con más alcance y precisión, pensando que en este escenario, el alcance y la velocidad de disparo eran más importantes que el potencial letal. Mientras llenaba a un peón hereje con agujeros del tamaño de su puño, creyó que había tomado la decisión correcta. El padre Gregory se arrodilló ante el nuevo santuario del emperador en 4, orando por su liberación. Los apóstatas habían enviado sus demonios a su rebaño, e incluso ahora los fieles estaban chocando con los infieles. Escuchó el disparo del lanzador liberado de Katia, y sintió una oleada de alegría, cuando escuchó que uno de los vehículos del apóstata explotaba en una bola de fuego y azufre. Aún así, los ruidos del combate se acercaban cada vez más a la iglesia en la que él y el ángel ahora residían. Mientras que había otros astartes que habían llegado poco después de él y habían ido a ayudar a las otras aldeas a resistir a los que predicaban falsedades a las masas, su señor y salvador, Gorrasayan, había permanecido con él todo este tiempo. Al completar la bendición de la fuerza del emperador en 4, levantó los ojos para contemplar a los astartes. Mi señor Gorrasayan, nuestra congregación está bajo ataque. Por favor, te lo ruego, usa tu poder divino y aplasta a estos engañadores. Nuestro mensaje debe sobrevivir. Gorras simplemente giró la cabeza y miró a Gregory con una mirada fría y calculadora en sus ojos. Gregory de repente sintió que cada uno de sus años pesaba sobre él con el peso de eones, y luchó por ponerse de pie. Luego, como si lo hubiera imaginado, la expresión distante de Gorras fue reemplazada por una sonrisa cariñosa y ojos cálidos. Bueno, padre, los 4 ayudan a quienes aprenden a ayudarse a sí mismos. Si simplemente pudiera resolver todos tus problemas por ti, ¿cómo crecerías? Como si pudiera sentir la protesta burbujeando dentro de él, Gorras levantó una mano para aplacarlo. Paz, padre. No temáis. Porque puedo concederte la fuerza para expulsar a tus enemigos delante de ti. Aunque tendrá un costo. Gregory asintió con entusiasmo. Cualquier cosa, mi señor. Tu leal servidor está dispuesto a soportar cualquier carga por el emperador en 4. Gorras volvió a sonreír, aunque esta era diferente a la primera, y no estaba dirigida directamente a él. Me alegro. Gorras puso su mano sobre su frente, y Gregory sintió un dolor como nunca antes había sentido. Sus músculos se hincharon, su ropa se tensó y luego se rasgó como papel de seda, y se sintió feliz. Jovial, incluso. El dolor lo atravesó como una de esas moscas que de repente comenzaron a revolotear alrededor de su cabeza, pero no le importó particularmente. Incluso cuando escuchó a Gorras murmurar maldiciones por su estado actual, incluso cuando su crecimiento se vio interrumpido y sintió que su mente se filtraba lentamente en un pantano verde, se sintió tan, malditamente, feliz. Izuku podía sentir su pierna palpitar de dolor, su tobillo y sus pies palpitaban con una sensación de ardor, a pesar de estar hechos de acero duro y frío, ceramita y adamantium. Había examinado la iglesia, tratando de ver si había francotiradores u otra resistencia significativa refugiándose dentro. En cambio, vio el rostro de Gorras amparado en medio del espacio congregacional, aparentemente siendo elogiado y dando sus propias bendiciones. Lo peor de todo fue que sonrió, claramente disfrutando sembrar las palabras de caos. Disfrutando de la muerte, la carnicería y la destrucción que cada una de sus palabras creó. Vio el puntito que era el punto de impacto de su rifle Extius, podía matarlo, al igual que los demás. Un simple apretón del gatillo y un segundo después su cabeza desaparecería. El dedo de Izuku se tensó alrededor del gatillo, quería matar a Gorras. Necesitaba matar a Gorras. Gorras lo estaba mirando. Como para responder a su pregunta, Gorras sonrió, sus dientes blancos perfectos brillando en la oscuridad de su propia alma.
Izuku bajó su rifle, un poco perplejo de por qué le sonreiría, luego apuntó, exhaló y disparó. Antes de que el propulsor se hubiera encendido, la ventana por la que estaba mirando Gorras se llenó, parecía piel, pero era demasiado líquida y se movía para eso. Fuera lo que fuese, había salvado la vida del portador de la palabra, ya que medio segundo después la bala infernal lo impactó a Mach 3 y lo incineró hasta convertirlo en cenizas. Ahora la vista estaba de nuevo en Gorras, quien ya no sonreía, sino que fruncía el ceño, claramente enojado porque lo que le había salvado la vida ya no estaba allí. Un momento después volvió a sonreír, esta vez muy complacido. Comenzó a caminar fuera de la iglesia hacia donde Izuku se había escondido. Izuku entendió lo que quería el hombre y abandonó su escondite, caminando él mismo hacia el frente de la iglesia. No iba a matar simplemente a Gorras. Iba a ganarle a Gorras. Pasó de casa en casa, de granero en granero, cruzando el pueblo en cuestión de minutos. Cuando saltó de una barra de heno y aterrizó frente a la iglesia, se puso de pie en toda su altura y miró fijamente al único hombre al que realmente había odiado en sus fríos ojos. Bienvenido a nuestro humilde pueblo agrícola, Izuku. La voz de barítono de Gorras era demasiado suave, demasiado profunda. Era antinatural como solo puede serlo una cosa perfecta. Te habría pedido que te quedaras para escuchar el último sermón del padre Gregory, pero parece que alguien decidió hacer un poco de poda religiosa. Gorras se limpió un poco de baba verde de su coraza como énfasis. Izuku sonrió levemente, sabiendo ahora cuál era la extraña sustancia. Sin embargo, su humor se volvió severo y miró fijamente los ojos negros como boca de lobo de Gorra. ¿Cómo hiciste todo esto? Ante eso, Gorras realmente se rió, un sonido de hipo miserable que hizo que a Izuku se le erizara la piel. Los libros son solo tinta y papel, Izuku. Y si alguien quiere desesperadamente creer que lo que lee es verdad, bueno, Gorras dejó la implicación en el aire, señalando los carteles de la iglesia ondeando al viento. Las alas del águila imperial habían sido desmontadas y reorganizadas para formar la estrella del caos de 8 puntas. Las dos cabezas de águila formaban las puntas de las dos flechas más grandes, y los pies formaban los pequeños grebles alrededor del círculo. Mira lo que esta gente primitiva y remota pensaba del emperador en 4. Los dedos de Izuku se movieron hacia su arma, al igual que los de Gorras hacia su Crossius. Emperador en 4. Izuku levantó una ceja. Quizás quieras escuchar mi opinión al respecto. Gorras prácticamente ronroneó, el profundo barítono de su voz hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Oh, me encantaría escucharlos. Estoy seguro de que lo harías. Dicho esto, ambos sacaron sus armas y se lanzaron el uno hacia el otro. Izuku tenía razón. Este fue su obstáculo.